Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 6 y les vamos a hablar sobre el muestreo. Para conocer bien este tema debemos de saber su definición. Nos preguntaremos, ¿qué es el muestreo? Bueno, pues el muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. ¿Y qué estudia el muestreo? Pues el muestreo estadístico estudia o investiga una muestra y permite inferir esos resultados a una población completa. Les explicaré cuáles son los objetivos que cumple el muestreo. Estos objetivos son los siguientes. Como primer objetivo, nos permite obtener información de una parte del universo y proyectarla al resto. Es lo que llamamos estimación o inferencia estadística. Como segundo objetivo, el muestreo nos permite ahorrar tiempo, dinero y otros recursos. Así como en el muestreo obtenemos información útil con una parte de los elementos del universo y ganamos el acercamiento a la información. Es decir, nos aproximamos lo suficiente para no necesitar el estudio de todos los individuos del universo. Como tercer objetivo, tomar decisiones basadas en métodos objetivos bien aplicados científicamente y un nivel de precisión aceptable. ¿Y qué significa universo-población? Pues el universo-población es el total de individuos que desea estudiar, analizar, entender o caracterizar. ¿Y qué es la muestra? Es el conjunto de individuos del universo que selecciona para estudiarlos. Miramos en la imagen, observamos una gran cantidad de personas, pero la muestra es un grupo específico. El muestreo tiene dos tipos, muestreo probabilístico y no probabilístico. Ahora bien, les explicaré cada uno de estos tipos de muestreo. Iniciamos por el muestreo probabilístico y uno de los probabilísticos es el muestreo aleatorio simple. Es una técnica en la que cada elemento que conforma el universo tiene idéntica probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Aplicaciones: análisis estadístico de proyectos, encuestas, investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, se necesita seleccionar una muestra de 50 personas entre un universo de 600. Se le asignará un número a cada persona. Se le asignará 50 números al azar que conforman la muestra. Así todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de esta muestra. Muestreo aleatorio sistemático. Se basa en realizar una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego seleccionar a cada enzima individuo disponible en el marco muestral, utilizando intervalos sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Aplicaciones en estudios de medios, evaluación de programas. Ejemplo: si se desea obtener una muestra de 100 individuos, un marco muestral de 5000, dividimos los 5000 para los 100, obtenemos como primer intervalo 50. Seleccionamos un número de forma aleatoria entre el 1 y 50, por ejemplo el 15. Primer fragmento 15, sumamos más el intervalo un total de 65. Sumamos el intervalo más este resultado, nos da un total de 115. Muestreo aleatorio estratificado. Es un procedimiento de muestreo en el que se separa la población en segmentos denominados estratos y luego se selecciona una muestra aleatoria simple de cada estrato. Ejemplo:
Se requiere obtener una muestra para realizar una investigación acerca de la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas en un país. Se divide la población en 45 millones de personas según la edad, esto es un estrato. Por ejemplo, personas mayores a 18 años, 20 millones. Personas mayores de 18 y menores a 35, 15 millones. Personas mayores a 35, 10 millones. De esta forma, queda conformada la muestra de 10.000 personas a partir de 3 diferentes estratos de la muestra. Muestreo aleatorio por conglomerado es un procedimiento en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo son seleccionados de la población de cada individuo. Ejemplo, se decide estudiar el rendimiento de los estudiantes de las diferentes universidades del Ecuador. Para ello se forman agrupaciones, en este caso cada universidad, para tomar una muestra aleatoria de cada uno. Ahora bien, les explicaré el muestreo no probabilístico. En este existen 5 tipos de muestreo. El muestreo por convivencia, el muestreo consecutivo, el muestreo por cuotas, el muestreo intencional o por juicio y el muestreo bola de nieve. Primero, el muestreo por convivencia. Es una técnica de muestreo no probabilística donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente toda la población. Por ejemplo, se utiliza estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador. El investigador puede enviar la encuesta a los estudiantes y ellos en este caso actuarían como muestra. Segundo, muestreo consecutivo. El investigador elige una sola persona o un grupo de muestra, realiza una investigación durante un periodo de tiempo, analiza los resultados y luego pasa a otra asignatura o grupo de sujetos si es necesario. Por ejemplo, cuando las compañías paran a la gente en una alameda u otra área y les entregan folletos promocionales sobre un nuevo modelo de coche. En este ejemplo, las personas que caminan en el centro comercial pueden ser consideradas como muestra representativa de una población. Tercero, muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo no probabilístico que consiste en formar una muestra estadística a partir de estos que comparten características. Por ejemplo, hipotéticamente supongamos que el investigador desea estudiar los objetivos profesionales de los empleados de una organización. En esta organización trabajan 500 empleados y estos son conocidos con un conjunto de población. Para estudiar los objetivos de más de 500 empleados, técnicamente la muestra seleccionada debe tener un número proporcional, 250 y 250. Como esto es improbable, los grupos de estratos se seleccionan mediante el muestreo por cuotas. 4. Muestreo intencional o por juicio. En esta técnica de muestreo, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo aquellos que creen que son adecuados con respecto a atributos y representación de una población para participar en un estudio de investigación. Y por último, el muestreo bola de nieve. En este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar una muestra cuando son fáciles de localizar. Los investigadores utilizan una técnica cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no está disponible fácilmente. Por ejemplo, este tipo de muestreo se puede utilizar para realizar investigaciones que involucran una enfermedad particular en pacientes o tal vez una enfermedad rara. Los tipos de muestreo. Pasaremos a hablar a la distribución muestral y nuevamente nos preguntaremos, ¿qué es? ¿Qué es la distribución muestral? Bueno, pues la distribución muestral es lo que resulta considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que tiene dada una sola muestra de acercarse al parámetro de la población. En la imagen miramos 10 personas y la muestra selecciona simplemente a 4. Distribución muestral de medias. En las últimas entregas hablamos de la distribución muestral de medias de las probabilidades de datos individuales, pero en la práctica cotidiana de la investigación no trabajamos para ubicar en una distribución de datos individuales.
que ya tenemos. Para saber si un valor tiene alta o baja probabilidad de ocurrencia, bastaría en este caso con ordenar los valores de menor a mayor y ver cuál ocupa la distribución, cuán cercano está a la media o a la mediana. Distribución muestral de medias. Cuando hacemos investigación nos interesa inferir si los hallazgos de un grupo de pacientes son similares a los de la población en general o a los de otro grupo, o bien se trata de valores distintivos. Para inferir si hay o diferencias es que resulta fundamental trabajar con la distribución muestral de medias. Distribución uniforme. Una población que sigue una distribución uniforme es simétrica, pero marcadamente no normal, como lo demuestra el histograma. Es uniforme. Distribución uniforme. Sin embargo, la distribución uniforme de medias de una muestra de 1000, de un tamaño de 5 de esta población, es aproximadamente normal, debido al teorema del límite central, como lo demuestra el histograma. Distribución exponencial. Una población que sigue una distribución exponencial es asimétrica y no normal, como lo demuestra el primer histograma, distribución exponencial. Sin embargo, la distribución de las medias de 1000 muestras de un tamaño de 50 de esta población es aproximadamente normal debido al teorema del límite central, como lo demuestra el segundo histograma. Error estándar. La variabilidad de las medias muestrales se puede medir por desviación estándar. Esta medida se conoce como el error estándar y tiende a disminuir cuando aumenta el tamaño de la muestra. Tiene dos fórmulas. SE es igual a S sobre la raíz cuadrada de n y la SE es igual a sigma sobre la raíz cuadrada de n. Cada una es de la desviación estándar de la población y desviación estándar muestral. ¿Y qué significan sus siglas? S es el error estándar, por las siglas en inglés Standard Error. Sigma significa la desviación estándar de la población, S desviación estándar muestral, n número de observaciones de la muestra. Nótese que el error estándar no disminuye en relación directamente proporcional con el tamaño de la muestra, ya que tomamos la raíz cuadrada de n. No es necesario cuadruplicar el tamaño de la muestra para reducir el error a la mitad. Entonces, y trabajando con los conceptos estandarizados de la distribución gaussiana y considerando una distribución muestral de medias, z es igual a media de muestra menos media de la distribución de medias dividido para SEM. Obteniendo el valor de z que corresponde a una media, podremos considerar que en posición se encuentra respecto a la media poblacional y cuál es la probabilidad de tener valores iguales, menores o mayores. Así como una distribución gaussiana de valores iguales entre más menos 1 desviación estándar se engloba aproximadamente el 68% central de las observaciones. Entre la media más menos 1,96 desviación estándar se engloba aproximadamente 95% central y entre la media más menos 2,58 desvíos de estándar global aproximadamente 99% central de las observaciones en la distribución muestral de las medias de la media poblacional. 1, 1,96, 2,58 más menos C. Se engloba aproximadamente 68, 95 y 99% central. No solo las medias tienen distribución muestral, también las proporciones, las varianzas, etc. El concepto de distribución muestral es para comprender la lógica de los test estadísticos. Muchísimas gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado. Eso fue todo.